Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 19 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos las funciones exponencial y logaritmo. Partiremos por una pequeña motivación, luego hablaremos de la función exponencial y su inversa, que es la función logaritmo. Hay situaciones y fenómenos físicos de interés que no pueden ser modelados exitosamente mediante las funciones presentadas anteriormente. Algunos ejemplos de lo anterior es el crecimiento bacteriano desinhibido, la intensidad de terremotos y el comportamiento de sistemas químicos conocidos como soluciones buffer. ¿Qué funciones son apropiadas para modelar estos y otros fenómenos? Estos son ejemplos de algunas situaciones que se pueden modelar mediante las funciones exponencial y logaritmo. Partamos con la definición de la función exponencial. Consideremos un número real positivo a distinto de 1, un número real fijo. La función phi, definida de los reales en el intervalo abierto 0 infinito, que asigna a cada x su imagen phi de x, dada por a a la x, se llama función exponencial de base a. El dominio de la función exponencial que acabamos de definir es r. El valor de a la x se calcula fácilmente si x es un número entero o racional. Pero ¿cómo definir, por ejemplo, 3 elevado a raíz de 2? ¿O 2 elevado a raíz de pi? O peor aún, pi elevado a raíz de 2. En tal caso se aproxima a x por racionales. De hecho, podemos definir la función a a la x como el supremo del conjunto de los números reales de la forma a a la r, donde r es un racional menor o igual que x. Esto permite definir la función exponencial de base a para cualquier número real. No es el objetivo de este curso ahondar sobre la definición de la función a la x en estos términos. Más bien lo que nos interesa es estudiar las propiedades de la función exponencial. Aquí podemos ver la gráfica de la función exponencial. La gráfica de la función exponencial depende de si la base de nuestra función, el número real positivo distinto de 1, es mayor que 1 o está entre 0 y 1. Cuando la base de la función exponencial a la x es mayor que 1, la gráfica de la función es como esta curva azul que tenemos acá, es decir, es una función creciente. Pasa por el 0,1 y observa que para todo x en R, para todo x de su dominio, las imágenes son estrictamente positivas. Cuando la base de la función exponencial a se encuentra entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. La gráfica es como la curva roja de la figura. En ese caso, la función, ¿verdad?, es decreciente, también pasa por el 0,1 y también es estrictamente positiva para todo x en R, es decir, para todo x de su dominio. En este ejemplo se nos pide hacer gráficos aproximados de algunas funciones exponenciales. Revisemos algunos de ellos. La primera función que se nos pide graficar es f1 de x igual 2 a la x. Esa es una función exponencial de base mayor que 1. Es decir, que podemos graficar a partir de nuestro modelo y igual a la x con a mayor que 1. Es decir, la gráfica de y igual a 2 a la x es más o menos de esta misma forma. La base, en este caso, es 2. Por lo tanto, esta misma gráfica que tenemos aquí puede representar perfectamente a la función f1 de x igual 2 a la x. En el ejemplo 2 tenemos f2 de x dada por 2 elevado a valor absoluto de x. Pensemos en esa función, f2 de x, 2 elevado a valor absoluto de x. Esta es una función definida por tramos. Será 2 a la x si x es mayor o igual que 0 y 2 a la menos x si x es menor que 0. Esto utilizando, por supuesto, la definición del valor absoluto. Usemos nuestra función de modelo para trazar un esbozo de la gráfica de 2 elevado a valor absoluto de x. Veamos. Tenemos aquí nuestros ejes coordenados y queremos graficar para x mayor o igual que 0
2 a la x. Por lo tanto, recortamos esta porción de la gráfica y la pegamos por aquí. Algo así, ¿no? La imagen del 0 será 1, ¿cierto? 2 a la 0 es 1. Ahora, antes del 0, para x menor que 0, la gráfica que debemos dibujar es la de y igual a 2 a la menos x. Igual a 2 a la menos x es una reflexión de la gráfica de 2 a la x respecto del eje y. Por lo tanto, la gráfica de esa función se vería así, ¿verdad? De esa porción de la gráfica debemos seleccionar solo lo que corresponde a los x que son menores que 0. Es decir, tenemos algo como eso. Miremos ahora el ejemplo 3. En el tercer ejemplo, la función está dada, se llama f3 de x, y está dada por 2 elevado a menos valor absoluto de x. Nuevamente tenemos aquí una función por tramos. Esto será 2 elevado a menos x, si x es mayor o igual que 0, y 2 elevado a menos x, si x es menor que 0. Es decir, tendremos 2 elevado a menos x, si x es mayor o igual que 0, y 2 elevado a x, cuando x es menor que 0. Nuevamente haremos un esbozo de la gráfica considerando como modelo la gráfica de la función 2 a la x. Veamos. Vamos a borrar este gráfico de aquí. Y tracemos la gráfica de nuestra función f3. f3 se define para x mayor o igual que 0 como 2 a la menos x, que podemos identificar con esta curva de acá, ¿no? Y igual a 2 a la menos x. Pero queremos ahora de esa gráfica la porción que corresponde a los x que son mayores o iguales que 0, es decir, debemos recortar esta porción de la gráfica. La recortamos y la pegamos aquí. La imagen del 0 vuelve a ser 1. Ahora, para los x que son menores que 0, nuestra función f3 se define como 2 a la x, que podemos identificar con esta curva azul. ¿Cierto? Estamos pensando en que aquí a es igual a 2. Recortemos entonces la porción de la gráfica azul que corresponde a los x menores que 0. Sería esta porción de la gráfica. La recortamos y la pegamos aquí. Y así obtenemos un esbozo de la gráfica de la función f3 de x. Veamos qué otras gráficas nos piden. También necesitamos la gráfica de la función f4, que está dada por 2 a la x más 3. Entonces pensemos nuevamente en la gráfica de esa función. Pongamos por aquí ejes coordenados y tracemos la gráfica de la función f4. Estamos en la parte 4 de nuestro problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestra gráfica es 2 a la x más 3, es decir, es la misma gráfica azul que tenemos acá, pero trasladada 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, tendrá exactamente la misma forma, pero estará 3 unidades hacia arriba. De modo que la gráfica de 2 a la x más 3 ya no pasará por el 0,1, sino que trasladamos este punto 3 unidades hacia arriba. Esta gráfica pasa por el 0,4 y esta asíntota horizontal que estaba en y igual 0, es decir, en el eje x, se obtiene ya no en el eje x, sino que 3 unidades más arriba. Vamos a dibujar aquí. Corresponde a la recta y igual a 3. En el problema 5 se nos pide la gráfica de la función f5 definida como f5 de x igual a 2 elevado a x más 3. Entonces nuevamente vamos a ubicar por aquí ejes coordenados que nos permitan graficar la función. Por acá. Usamos nuevamente de modelo la función y igual a la x con a igual 2. La gráfica de f5
que es 2 a la x más 3, corresponde exactamente a la misma gráfica de 2 a la x, pero trasladada 3 unidades hacia la izquierda. ¿Cierto? Es a las x que estamos quitando menos 3. Por lo tanto, vamos a escribir aquí nuestra función y es 2 elevado a x, observa, menos 3. Por lo tanto, esto corresponde, como decíamos, a una traslación 3 unidades hacia la izquierda de la gráfica de y igual a 2 a la x. De modo que la gráfica se verá prácticamente igual que la gráfica original, como la gráfica de 2 a la x, más o menos así, con la diferencia de que ahora la preimagen del 1 estará cuando x es igual a menos 3. Así. Observa que si f de x, ¿verdad?, es 2 elevado a x más 3, entonces la imagen de menos 3, f de menos 3, será 2 elevado a menos 3 más 3, es decir, 2 elevado a 0, que es un 1. Entonces la preimagen del 1 es menos 3, a diferencia de la función original, donde la preimagen del 1 es el 0. Veamos qué otras funciones nos piden graficar. En la función del ejemplo 6 queremos graficar e a la x. E a la x es una función exponencial de base mayor que 1. E es la constante de Euler, 2,71 y algo, ¿no? Por lo tanto, la gráfica de la función e a la x se verá más o menos como la gráfica que teníamos de modelo. Se verá así. Tiene esta misma forma, donde ahora la base de nuestra función exponencial ya no es a, sino que es e a la x. Así. Esa es la gráfica de la función e a la x. A partir de ella podemos graficar también las funciones que nos piden en el ejemplo 4 y 5. Solamente haremos 4. Ya puedes tú luego hacer la gráfica de G5 de x, tomando como referencia lo que hicimos para graficar F3, ¿no? Basta que grafiquemos, tal como hicimos con F2, la función G4, que es al valor absoluto de x. Entonces, veamos. Si g de x es e elevado al valor absoluto de x, lo que tendremos es e a la x si x es mayor o igual que 0 y e a la menos x si x es menor que 0. Por lo tanto, ¿cómo se verá la gráfica de esta función? Pongamos por aquí ejes coordenados para graficar. Muy bien, aquí tenemos ejes coordenados y a la derecha del 0 debemos copiar la gráfica de e a la x simplemente. Es decir, tendremos una gráfica como esta, donde la imagen del 0 es 1. Y a la izquierda del 0 debemos graficar e a la menos x. E a la menos x es la reflexión de y igual a e a la x respecto del eje y. Es decir, la gráfica se verá más o menos así. Debemos copiar la parte que corresponde a los x menores que 0, es decir, esta porción de la gráfica. Así es que tendremos a la izquierda del 0 una gráfica como esta. Aquí tenemos entonces un esbozo de la gráfica de la función g de x igual a e elevado a valor absoluto de x. Dibujemos una más. Veamos qué otras gráficas nos piden. Ya hemos hecho el gráfico de la función 2 a la x, 2 elevado a valor absoluto de x, 2 elevado a menos valor absoluto de x, también de 2 a la x más 3 y f igual a 2 elevado a x más 3. Ahora hicimos el gráfico de e a la x, también el de e elevado al valor absoluto de x, con el cual tú puedes también realizar el gráfico de la función g5. La función g3, 2 a la x menos 1, se obtiene de la misma forma en que obtuvimos este gráfico, ¿no? El de 2 a la x más 3. Solo que en vez de trasladar 3 unidades hacia arriba, ahora debes trasladar una unidad hacia abajo. Hagamos entonces el gráfico del ejemplo 7. La función g2 de x
dada por un medio a la x. ¿Cómo sería el gráfico de esta función? Como la base en esta oportunidad es menor que 1, la gráfica de un medio a la x se ve como la gráfica que teníamos de modelo para la función a la x con base menor que 1. Es decir, se ve tal como esta función que tenemos aquí. Solo que la base ahora ya no es un a cualquiera menor que 1, sino que es un medio, ¿cierto?, elevado a x. Entonces aquí tenemos la gráfica de un medio elevado a x. Revisemos cuáles son las propiedades que tiene la función exponencial. Para observar estas propiedades también sería bueno que tuviésemos la gráfica de la función exponencial. Así es que dejaremos también la gráfica de nuestra función exponencial con base mayor que 1 por aquí para poder mirar estas propiedades. La propiedad 1 nos dice que esta función es siempre positiva para todo x en R. Esto lo podemos observar, por supuesto, en la gráfica. La gráfica de la función está siempre por sobre el eje x, es decir, que las imágenes son siempre estrictamente positivas. Cuando digo siempre, me refiero a para todo x en R. La imagen del 0 es 1. Efectivamente, vemos en la gráfica que la imagen del 0 es 1. Y la imagen de 1 es a. La imagen de 1 es a, es decir, el valor de la base, ¿no? Además, f es una función biyectiva. Claro que sí, podemos ver que si la definimos, ¿verdad?, desde R en los reales positivos, todo número real positivo tiene una preimagen y además esa preimagen es única. Por lo tanto, la función es tanto sobreyectiva como inyectiva. Además, f es creciente en todo su dominio, tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Es decir, si x aumenta, las imágenes también van aumentando. Si x tiende a menos infinito, es decir, si x va hacia allá, vemos que las imágenes se van acercando a 0. ¿Qué propiedades tiene ahora la misma función exponencial cuando la base está entre 0 y 1? Veamos también la gráfica de esta función. Dejemos por aquí la gráfica para ir viendo las propiedades de nuestra función cuando la base ahora está entre 0 y 1. Vemos que, al igual que en el caso anterior, las imágenes son positivas para todo x en R. Exactamente, la curva está siempre por sobre el eje x, para todo x en R. La imagen del 0, nos dice la propiedad 2, es 1, y la imagen del 1 es a. G es biyectiva, ¿sí? Todos los elementos del recorrido de esta función, que es el intervalo 0 infinito, tienen una preimagen, por lo tanto la función es sobreyectiva, y además esa preimagen es única, lo que la hace inyectiva. Si x tiende a infinito, si x aumenta, ¿verdad?, a la x, las imágenes van tendiendo a 0, mientras que si x tiende a menos infinito, las imágenes de a la x tienden a infinito. Ya hemos visto que la función exponencial, ya sea cuando la base es menor que 1 o mayor que 1, es una función biyectiva y por lo tanto esta función tiene una función inversa. La función inversa de la función exponencial se llama logaritmo. Veamos su definición. Dado a positivo y distinto de 1, la función f definida de los reales positivos en R, que asigna a cada x el logaritmo en base a de x, se llama función logaritmo en base a y es la función inversa de la función exponencial de base a. ¿Qué quiere decir esto en términos de la definición de funciones inversas, ¿no? Que si y es a la x, entonces el logaritmo en base a de y es x. Otra manera de expresar la idea de que estas funciones son inversas es la siguiente, a través de la composición, ¿no? Si el logaritmo en base a es la inversa de la función exponencial, quiere decir que al componer estas funciones obtenemos la función identidad. Es decir, que cuando componemos el logaritmo en base a con a la x, lo que obtenemos es x para todo x del dominio de la función exponencial, que es r. Y de la misma forma, si componemos la función exponencial a la x con el logaritmo en base a de x,
lo que obtenemos es nuevamente la identidad x, pero ahora para todo x del dominio de la función logaritmo, que son los reales positivos. Esto es equivalente a decir que las dos funciones son una inversa de la otra, o bien que si y es igual a la x, entonces el logaritmo en base a de y es x y viceversa, ¿no? Si el logaritmo en base a de y es x, entonces y es a la x. Es decir, que la función logaritmo en base a es la función inversa de a la x. Esto también, el saber que una función es inversa de la otra, nos ayuda a obtener el gráfico de la función logaritmo. Recuerda tú que las gráficas de f y su inversa son simétricas respecto de la recta igual x. De modo que la gráfica de la función logarítmica se puede obtener reflejando la gráfica de la función exponencial respecto de la recta y igual a x. Tenemos aquí la recta y igual a x. En el caso en que la base a es mayor que 1, tomamos la gráfica de la función exponencial y la reflejamos respecto de la recta igual a x. De ese modo obtenemos la gráfica de la función logaritmo en base a de x cuando a es estrictamente mayor que 1. De la misma forma, cuando a es menor que 1, tomamos la gráfica de la función exponencial a la x y la reflejamos respecto de la recta y igual a x. Aquí tenemos la gráfica de la identidad y igual a x. De ese modo, ahora que tenemos la gráfica de y igual a la x y la gráfica de la función exponencial, ¿qué hacemos? Reflejamos esta gráfica respecto de la gráfica de la identidad. De ese modo, obtendremos la gráfica de la función logaritmo en base a de x cuando la base de este logaritmo es menor que 1. En ese caso, cuando a está entre 0 y 1, la gráfica de la función logarítmica se ve de esta forma. Es una función decreciente. Veamos las propiedades de la función logaritmo cuando la base del logaritmo es mayor que 1. Tenemos aquí también la gráfica de la función para ir observando estas propiedades. La propiedad 1 nos dice que el logaritmo en base a de 1 es 0. Efectivamente, el logaritmo en base a de 1 es 0, puesto que a la 0 es 1. El logaritmo en base a de a es 1, es decir, el logaritmo de la base es siempre igual a 1. También podemos ver esto en la gráfica. Es decir, la preimagen del 1 es siempre la base del logaritmo. Esto porque a la 1 es igual a a. Recuerda que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. F es una función biyectiva. Si la definimos desde los reales positivos en los reales, como hemos hecho antes, podemos decir que esta función efectivamente es biyectiva. Todos los elementos de R tienen una preimagen en los reales positivos y esa preimagen es única. Por lo tanto, la función es biyectiva. F es una función creciente en todo el dominio, es decir, el logaritmo en base a es siempre creciente en todo su dominio cuando la base es mayor que 1. Si x tiende a infinito, si x aumenta, vemos que las imágenes de nuestra función también van aumentando y tienden a infinito. En cambio, si x tiende a 0, si x está muy cerca del 0, por la derecha del 0, vemos que las imágenes se van haciendo cada vez menor y van tendiendo a menos infinito. Veamos cuáles son las propiedades de la función logarítmica cuando la base ahora se encuentra entre 0 y 1. En ese caso, la función logarítmica tiene esta gráfica. Veamos las propiedades y observémoslas en la gráfica. El logaritmo en base a de 1 es 0, pues a la 0 es 1. Eso es igual que en el caso anterior, cuando la base del logaritmo era mayor que 1. También en este caso, el logaritmo en base a de a es 1, es decir, que la preimagen del 1 ahora es a, igual que antes, solo que ahora a está entre 0 y 1. G, en este caso, la función logaritmo en base a de x, también es una función biyectiva, es decreciente en todo su dominio,
Si x tiende a infinito, vemos que las imágenes van decreciendo hasta tender a menos infinito. Y si x se acerca mucho al cero, si estamos muy cercano al cero por la derecha del cero, vemos que las imágenes, mientras más nos acercamos al cero, más aumentan, es decir, tienden a infinito. Algunas propiedades algebraicas de la función exponencial, que no son otra cosa que las propiedades de las potencias. Recordémoslas. A a la x por a a la y es igual a elevado a x más y. Tú debes recordar esta propiedad seguramente como aquella que nos dice que el producto de potencias de igual base es igual a la misma potencia elevado a la suma de los exponentes. Propiedad 2, a elevado a x dividido en a elevado a y, ¿cierto? Es igual a elevado a x menos y. Esta es una herencia de la propiedad anterior en realidad, ¿verdad? Porque a elevado a x en a elevado a y es a elevado a x por a elevado a menos y. Y por la propiedad 1 obtenemos que que este cociente, es igual a elevado a x menos y. La propiedad 3 nos dice que a elevado a x elevado a y es igual a elevado a x por y. Esta es la propiedad que seguramente tú conoces como potencia de una potencia. Y por último, la propiedad 4 que nos dice que a elevado al logaritmo en base a de x es x. Ya habíamos revisado esta propiedad cuando decíamos de que la función exponencial y logaritmo son funciones inversas. Exactamente esto es lo que nos está diciendo la propiedad 4. Lo que tenemos aquí es la composición de la función exponencial con su inversa, que es la función en logaritmo en base a. La composición de ambas funciones da como resultado la identidad. Veamos ahora las propiedades de la función logaritmo en base a, que están estrechamente relacionadas con las propiedades de la función exponencial, puesto que ambas funciones son inversas. El logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo en base a de un cociente, x dividido en y, es la diferencia de estos logaritmos. El logaritmo en base a de x elevado a y es igual a y veces el logaritmo en base a de x. El logaritmo en base a de a la x es x. Nuevamente la propiedad 4 nos está hablando de la composición de la función logaritmo en base a con su inversa, que es la función exponencial de base a. Por lo tanto, al componer ambas obtenemos la identidad. En este caso es para todo x en R, en el caso anterior es para todo x en el dominio del logaritmo, que son los reales positivos. Y la propiedad 5, que es la propiedad de cambio de base, seguro que tú la conoces. ¿Qué nos dice la propiedad de cambio de base? Nos dice que el logaritmo en base a de x se puede expresar en términos de un logaritmo en otra base, en particular en la base b, escribiéndolo como el logaritmo en base b de x dividido en el logaritmo en base b de a, donde a es la base del logaritmo original. La función exponencial más relevante, la que más usamos, es la función exponencial de base e. Este número aparece en muchos fenómenos naturales, aunque tal vez el fenómeno más simple en donde surge es en el proceso de interés compuesto. Este está dado por la siguiente expresión: P factor de 1 más R dividido en N elevado a N por T, donde A es el balance luego de T años y P es el depósito inicial. R es el interés compuesto anual y N es el número de veces que se compone anualmente el interés. Si se incrementa N sin cota, de manera indefinida, entonces el proceso se aproxima a un interés compuesto continuo. Y este está dado por P, la cantidad inicial, el depósito inicial, por E elevado a RT, donde R nuevamente es el interés compuesto anual. El número E, ¿cierto?, es el irracional, la constante de Euler, que es aproximadamente 2,71828 y otros infinitos decimales, puesto que es un número irracional. Una notación que es importante conocer, puesto que es muy utilizada, es la siguiente. El logaritmo decimal o el logaritmo en base 10, es decir, cuando la base es igual a 10,
¿cierto? Que sería y igual al logaritmo en base 10 de x, se denota por lo general simplemente como log de x. Mientras que el logaritmo natural, es decir, aquel donde la base es e, el irracional e, que sería el logaritmo en base de x, se denota simplemente por ln de x, logaritmo natural de x. Resolvamos algunos ejemplos. Nos piden determinar aquí algunos logaritmos. Veamos, resolvamos cada uno de los ejemplos aquí propuestos. En el primer caso nos piden encontrar el logaritmo en base raíz de 2 de 8. Apliquemos la definición. En este primer caso, ¿verdad? Diremos que y es el logaritmo en base raíz de 2 de 8. Si y solo si, nos dice la definición, la base, raíz de 2, elevado a i, es igual a 8. Esto es equivalente a decir 2 elevado a 1 medio, ¿verdad? La raíz de 2, elevado a i igual a 8, que es 2 al cubo. A su vez, el lado izquierdo es equivalente a 2 elevado a i medios, y esto es igual a 2 al cubo. Como la función exponencial de base 2 es una función inyectiva, podemos asegurar que entonces i medios es igual a 3. Y multiplicando por 2 obtenemos i igual a 6. Este es el primer ejemplo. Resolvamos el segundo. Ahora se nos pide el logaritmo en base raíz de 2 de 32. Nuevamente digamos que i es el logaritmo en base raíz de 2 de 32. ¿Qué quiere decir esto? Que la base, raíz de 2, elevado a i, debe ser igual a 32. Escribimos raíz de 2 como 2 a la 1 medio y elevado a i obtenemos 2 a la i medios. Y al otro lado tenemos 32, que es 2 a la quinta. Nuevamente, por la inyectividad de la función exponencial 2 a la x, sabemos que entonces i medios es igual a 5. Y multiplicando por 2, obtenemos que entonces i es igual a 10. Veamos ahora el tercer ejemplo, donde se nos pide obtener el logaritmo en base 3 raíz de 3 de 81 por la raíz octava de 27. ¿Qué nos diría la definición? Nos diría que la base, que en este caso es 3 raíz de 3, elevado a i debe ser igual a 81 por la raíz octava de 27. Reescribiremos 3 por raíz de 3 como 3 por 3 a la 1 medio, todo esto elevado a i. 81 es 3 a la cuarta y tenemos aquí la raíz octava de 27, que es 3 al cubo. Seguimos utilizando las propiedades de las potencias. Sabemos que 3 por 3 a la 1 medio es 3 elevado a 1 más 1 medio. 3 medios. Todo esto elevado a i. Mientras que a la derecha tenemos 3 a la cuarta por 3 al cubo a la 1 octavo. ¿Cierto? Raíz octava, escribamos eso por acá. La raíz octava de 3 al cubo es 3 al cubo elevado a 1 octavo. Por lo tanto, podemos escribir esto como 3 elevado a 3 octavos. De ese modo, seguimos reescribiendo y obtenemos al lado izquierdo 3 elevado a 3 medios de i y a la derecha tenemos 3 elevado a 4 más 3 octavos. 4 más 3 octavos. Eso es equivalente a 32 octavos más 3 octavos serían 35 octavos. Entonces tenemos aquí 35 octavos. Nuevamente, como la función exponencial de base 3 es una función inyectiva, podemos asegurar que 3 medios de i es igual a 35 octavos. Multipliquemos todo por 8. Así obtendremos 4 por 3 son 12i y al lado derecho tendremos 35. De modo que i es igual a 35 dividido en 12. Ese valor es i, es decir, el logaritmo en base 3 raíz de 3 de 81 por la raíz octava de 27.
En el ejemplo 2 se nos pide encontrar el dominio de la función logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 3x menos 4. Sabemos que la función logaritmo en base 2 se ve más o menos así, ¿verdad? La preimagen, al revés, la preimagen del 1 es 2 y podemos ver de su gráfica que el dominio de esta función consiste del conjunto de los números reales positivos, estrictamente positivos. Por lo tanto, para que x, en este caso, en el caso del ejemplo, esté en el dominio de la función f, es necesario que el argumento del logaritmo, es decir, x cuadrado menos 3x menos 4, sea estrictamente positivo, es decir, sea algún elemento del dominio de la función logaritmo en base 2. Esta expresión cuadrática se puede factorizar como x menos 4 factor de x más 1. Por lo tanto, lo que necesitamos es que esta expresión cuadrática sea estrictamente positiva y la expresión cuadrática siempre la podemos identificar con su gráfica, que sería una parábola, en este caso que abre hacia arriba y tiene dos ceros. Uno de los ceros se encuentra en el menos 1 y el otro en el 4, que son los dos valores, ¿verdad?, que anulan a cada uno de los factores lineales que obtuvimos al factorizar la expresión cuadrática. Por lo tanto, vemos de la gráfica de esta función cuadrática que ella es estrictamente positiva fuera de las raíces, antes del menos 1 y luego del 4. Por lo tanto, para que x pertenezca al dominio de nuestra función, x debe estar en el intervalo menos infinito menos 1, unión el intervalo abierto también, 4 infinito. De modo que el dominio de nuestra función f es el intervalo menos infinito menos 1, unión 4 infinito. También se nos pide encontrar el dominio de la función g dada por el logaritmo en base valor absoluto de x menos 4 de 2 menos x. Pensemos en el dominio de esa función. Fíjate que x, la variable, está tanto en la base del logaritmo como en su argumento. Recuerda que la función logaritmo en base a de x, vamos a escribir eso, cuando tenemos la función, ¿verdad?, y igual a logaritmo en base a de x, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, a es un número real positivo distinto de 1. Y además, el dominio de la función logaritmo consiste de los reales estrictamente positivos. Por lo tanto, cuando buscamos un x del dominio de nuestra función g, ¿qué necesitaremos? Primero, que la base, que es valor absoluto de x menos 4, sea un número real, positivo y distinto de 1. Es decir, el valor absoluto de x menos 4 debe ser estrictamente positivo y distinto de 1. Eso para que esté bien definida la base de nuestro logaritmo. Por otra parte, si se cumplen estas condiciones, también necesitamos que 2 menos x esté en el dominio de la función logaritmo, que consiste de los reales positivos, estrictamente positivos. Por lo tanto, también necesitamos que 2 menos x sea estrictamente positivo. X debe cumplir con estas tres condiciones para estar en el dominio de la función g. Reescribamos. Tenemos valor absoluto de x menos 4 mayor que 0, lo que equivale a valor absoluto de x mayor que 4. También necesitamos que el valor absoluto de x menos 4 sea distinto de 1, es decir, que el valor absoluto de x sea distinto de 5. Y también necesitamos que 2 menos x sea mayor que 0. Para esto es necesario entonces que x sea menor que 2. Sigamos reescribiendo. Valor absoluto de x mayor que 4 equivale a decir que x debe ser mayor que 4 o menor que menos 4.
Además, necesitamos que el valor absoluto de x sea distinto de 5, es decir, x debe ser distinto de 5 y también distinto de menos 5. Aquí tenemos las dos primeras condiciones. Y por último, la última condición decía x menor que 2. Entonces debemos buscar dentro de todo el eje real el conjunto de aquellos x donde se cumplen todas estas condiciones. Entonces partamos por la primera de ellas, la que nos dice que x debe ser mayor que 4 o menor que menos 4. Esto equivale a ¿qué intervalos? Al intervalo menos infinito, menos 4, abierto menos 4, unión el intervalo 4 infinito, ambos intervalos abiertos. Por otra parte, tenemos la condición que nos dice x distinto de 5 y también distinto de menos 5. Por lo tanto, debemos descartar de este intervalo el 5 y el menos 5. Y además, x debe ser menor estricto que 2. Esa es nuestra tercera condición. Entonces, ese es el intervalo de los x menores que 2. Estrictamente menores que 2. Entonces ahora debemos seleccionar cuál es el conjunto de los x en R que satisfacen todas estas condiciones. Esos serán los x que componen el dominio de la función g. Vemos que las tres condiciones se cumplen cuando x está en el intervalo menos infinito menos 5, abierto menos 5, unión menos 5 menos 4. Ese es entonces el dominio de nuestra función g de x dada por logaritmo en base, valor absoluto de x menos 4, de 2 menos x. Resolvamos ahora algunas ecuaciones. En este primer ejemplo se nos pide resolver la ecuación logaritmo en base 4 de x igual a menos 3. De manera inmediata, la definición del logaritmo nos dice que entonces 4 a la menos 3 debe ser igual a x. X es 4 a la menos 3 o 1 dividido en 4 al cubo. En el segundo ejemplo tenemos la ecuación 9 elevado a x menos 5 por 3 a la x más 6 igual a 0. Este ejemplo es más interesante que el anterior. Reescribamos nuestra ecuación de la siguiente forma. Sigamos por acá. 9 a la x, observa que es 3 al cuadrado a la x. Menos 5 por 3 a la x más 6 igual a 0. 3 al cuadrado a la x es lo mismo que 3 a la x al cuadrado menos 5 por 3 a la x más 6 igual a 0. Si hacemos un cambio de variable, si llamamos u a 3 a la x, nuestra ecuación se ve como u al cuadrado menos 5u más 6 igual a 0. Es decir, la ecuación que obtuvimos aquí es una ecuación cuadrática en 3 a la x. Si cambiamos la variable, se ve aún más claro que se trata de una ecuación cuadrática. Podemos factorizar, ¿no? Esto es lo mismo que u menos 3 factor de u menos 2. Entonces, de aquí obtenemos que o u es 3 o bien u es 2. Pero u no es nuestra variable original, ¿verdad? Debemos sustituir nuevamente u por 3 a la x. Entonces tenemos 3 a la x igual a 3 o 3 a la x igual a 2. De la primera ecuación vemos que 3 a la x es igual a 3 a la 1. Dado que la función exponencial de base 3 es inyectiva, de inmediato podemos decir que x igual 1 es una solución de la ecuación. Para resolver la segunda ecuación, podemos usar la función inversa de la función exponencial en base 3, que es el logaritmo de base 3. Aplicando la función logaritmo en base 3 a ambos lados de la igualdad, obtendremos que el logaritmo en base 3 de 3 a la x es igual al logaritmo en base 3 de 2. Por lo tanto, como logaritmo y exponencial son funciones inversas, al lado izquierdo obtenemos x y entonces obtenemos que x igual al logaritmo en base 3 de 2 es otra solución de nuestra ecuación.
Una observación que podemos hacer respecto de esta última ecuación que acabamos de resolver es la siguiente. Cuando queremos resolver una ecuación de este estilo, 3 a la x igual a 2, ¿cómo despejamos x? Aquí hemos aplicado la función inversa de la función exponencial en base 3. Pero en realidad tú podrías usar cualquier función logarítmica para despejar x. En particular, podríamos utilizar, por ejemplo, el logaritmo natural. Si aplicamos la función logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, obtendremos que el logaritmo natural de 3 a la x es igual al logaritmo natural de 2. Si usamos las propiedades del logaritmo, podemos ver que logaritmo de 3 a la x es equivalente a x por el logaritmo natural de 3. Y eso es igual al logaritmo natural de 2. Ya podemos despejar x de nuestra ecuación. X es el logaritmo natural de 2 dividido en el logaritmo natural de 3. Este resultado, por supuesto, es equivalente al anterior, al que obtuvimos cuando utilizamos la función logaritmo en base 3, porque es equivalente por la propiedad de cambio de base. Con la misma estrategia puedes resolver tú ahora la ecuación 25 a la x menos 5 a la x menos 6 igual a 0. Reescribe 25 a la x como 5 al cuadrado a la x, que a su vez es lo mismo que 5 a la x al cuadrado. Obtendrás una ecuación cuadrática en 5 a la x. Mismo procedimiento del ejemplo anterior. Resolvamos ahora la ecuación logaritmo en base 2 de x factor de x menos 1 igual a 1. En este caso debemos tener sumo cuidado con las restricciones de la ecuación. Recuerda que la función logaritmo en base 2 tiene dominio los reales positivos. Por lo tanto, antes de resolver la ecuación, debemos asegurarnos de que el argumento de esta función logarítmica, x por x menos 1, sea un elemento del dominio de la función logaritmo natural. Perdón, del logaritmo en base 2. Entonces, veamos, restricciones. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Todo lo que necesitamos es que x por x menos 1 sea estrictamente positivo para que esta expresión esté dentro del dominio de la función logaritmo en base 2. Entonces, esta es una expresión cuadrática. Podemos pensar en ella como en su gráfica, ¿cierto? Que es una parábola que abre hacia arriba y que tiene dos ceros. Esos ceros se producen en 0 y 1. Por lo tanto, vemos que la expresión cuadrática será estrictamente positiva cuando x esté fuera de las raíces. Entre menos infinito y 0, x está en el menos infinito y 0, o bien a la derecha del 1, en el 1 infinito. Por lo tanto, vamos a resolver nuestra ecuación restringidos a este intervalo. Si esta ecuación tiene alguna solución, esa solución debe estar en nuestro intervalo de restricción. Ok, ahora que tenemos definido el intervalo donde buscaremos soluciones, ¿cierto? Que es el intervalo menos infinito 0, abierto en 0, este intervalo, unión 1 infinito. Veamos cómo resolver. El logaritmo en base 2 de x por x menos 1 será igual a 1 si y solo si, observa la gráfica de la función logaritmo. Esta es la gráfica, ¿verdad? O el esbozo, ¿no es cierto?, del logaritmo en base 2 de x. Cuando el logaritmo en base 2 es igual a 1, la preimagen del 1 se obtiene cuando el argumento x es igual a la base del logaritmo. Es decir, en este caso, el logaritmo en base 2 de x por x menos 1 será igual a 1 solo si x por x menos 1 es igual a la base del logaritmo, que es 2. Reescribamos esta ecuación. Esto es x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Es una ecuación cuadrática.
Esta ecuación es equivalente, factorizando, a x menos 2 factor de x más 1 igual 0. Esta expresión cuadrática entonces tiene dos raíces, x igual 2 o x igual menos 1. Estos dos valores de x son soluciones de la ecuación solo si ellos pertenecen al intervalo de restricción. X igual 2 efectivamente está dentro del intervalo de restricción y x igual menos 1 también está. Por lo tanto, las soluciones de nuestra ecuación original, logaritmo en base 2 de x por x menos 1 igual a 1, son estos dos valores, x igual 2 y x igual menos 1. Resolvamos ahora un problema de aplicación. Nos dicen que una población de bacterias comienza con 100 de ellas y crece continuamente en forma exponencial, de modo que se duplica cada 3 horas. Queremos saber en cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares. Entonces lo primero que haremos es dar un nombre a la población de bacterias. Llamaremos P de T a la cantidad de bacterias en el instante T. T aquí está medido en horas. Será mayor o igual que 0 y lo mediremos en horas, dado que en el problema se nos habla de horas. ¿Qué sabemos de esta población? Sabemos que inicialmente, en el instante inicial, es decir, P evaluado en 0, hay 100 bacterias. ¿Sí? En el momento inicial, dice, la población comienza con 100 bacterias. Por lo tanto, P de 0 es igual a 100. También sabemos que crece continuamente de forma exponencial. Es decir, si tuviéramos que graficar esta función, tendríamos en el eje X el tiempo y aquí la población de bacterias. Tendríamos una gráfica que parte cuando T es 0 en el 100 y crece de manera exponencial. Es decir, que la función P de T debe ser 100 por alguna función exponencial del tiempo, digamos a elevado a t. ¿Por qué 100? Bueno, porque a elevado a 0 es un 1. Entonces, cuando t sea 0, en el momento inicial debemos tener 100. Así que ya sabemos qué forma debe tener la función que modela esta población de bacterias. Solo nos hace falta encontrar la base de esta función exponencial. Para eso es clave el dato que nos dan a continuación. Nos dicen que la población se duplica cada 3 horas. Es decir, que cuando t sea, por ejemplo, igual a 3, si t es 3, la población en este instante será el doble de la inicial, es decir, 200. Por lo tanto, sabemos que, por ejemplo, P de 3 es igual a 200. Y ya sabemos cuál es la forma de la función P de T. Sabemos que es de la forma 100 por A a la T. Por lo tanto, cuando decimos que P de 3 es igual a 200, estamos diciendo, escribamos eso, P de 3 igual a 200 equivale a decir que 100 por A elevado a 3, ¿cierto? Eso sería, según nuestra forma, la imagen del 3, según nuestra función. Esto debe ser igual a 200. De modo que a al cubo es igual a 2. Y si a al cubo es igual a 2, a debe ser 2 a la 1/3. Por lo tanto, ya tenemos la base de nuestra función exponencial. Así, nuestra función P de T debe ser 100, la cantidad inicial, por 2 a la 1/3, todo esto elevado a t. Reescribiendo, ¿no?, la forma que ya encontramos para nuestra función exponencial. Por lo tanto, ordenemos un poco esa expresión. P de t es igual a 100 por 2, y aquí usemos propiedades de las potencias, potencia de una potencia, 2 elevado a t tercios. Ya tenemos entonces una expresión para nuestra función que modela la cantidad de bacterias en función del tiempo, en función de las horas, ¿no es cierto?, que han pasado. ¿Qué se nos pregunta? Vamos a la pregunta.
Queremos saber en cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares. Entonces debemos buscar, vamos a escribir aquí, queremos determinar un instante, ¿no es cierto? Queremos determinar un t tal que P de t sea igual a, ¿cuánto nos dijeron? 50.000 ejemplares, tal que P de t sea 50.000. Queremos saber en qué instante la población de bacterias llegará a 50.000. Ahora, P de t igual a 50.000 es equivalente, debemos resolver esta ecuación, ¿no? Y P de t es 100 por 2 elevado a t tercios. Queremos saber cuándo esto es igual a 50.000. Podemos simplificar aquí por 100 y obtendremos de manera equivalente que entonces 2 elevado a t tercios es igual a 500. Para despejar t podemos aplicar la función inversa de la función exponencial en base 2, es decir, el logaritmo en base 2. Recuerda que también usando propiedades del logaritmo puedes usar otra función logarítmica, ¿no? Pero aquí usemos la función logaritmo en base 2, que es la inversa de la función exponencial en base 2. Aplicamos la función logaritmo entonces a ambos lados de la igualdad y al lado izquierdo, como el logaritmo en base 2 y exponencial en base 2 son funciones inversas, obtendremos t tercios. T tercios es entonces el logaritmo en base 2 de 500. Y de aquí podemos despejar t, que es igual a 3 veces el logaritmo en base 2 de 500. Aquí le hemos preguntado a GeoGebra cuál es el valor del logaritmo en base 2 de 500. GeoGebra nos dice que eso es casi 9, es 8,9657 y otros infinitos decimales, dado que se trata de un número irracional. Por lo tanto, podríamos decir que el valor de t que nosotros buscamos es aproximadamente 9, ¿no? Esto es, vamos a escribirlo, aproximadamente 8,965. Por lo tanto, podríamos responder a nuestro problema, recuerda la pregunta del problema, ¿en cuánto tiempo aproximadamente habrán 50.000 ejemplares? Podemos decir que la población de bacterias será de 50.000 ejemplares luego de, vamos a escribir, casi 9 horas. Esa es la respuesta a nuestro problema. Fenómenos como este, como el crecimiento poblacional, son modelados por funciones exponenciales de este tipo, entre otros muchos. Ok, con este problema tan interesante sobre crecimiento poblacional, daremos por finalizada la clase de hoy. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces. Chao, chao.